digamos que aquí quisiera como comentar dos cosas. De pronto ustedes podrán estarse preguntando si este es un espacio empresarial, porque estamos hablando de finanzas para no financieras. Digamos, aquí quiero tocar dos puntos. El primero es que la primera empresa que todos tenemos es nuestro hogar. Entonces, si yo quiero tener estos negocios, pues naturalmente tengo que tener organizado mis finanzas personales, las finanzas de mi casa. Y segundo, que muchas veces, inclusive dentro de nuestros negocios, la parte financiera terminamos delegándosela a un miembro del equipo, a veces un externo, pero quizás sentimos que el tema de los números, de la economía, de las finanzas, de las inversiones, no es un tema para mí. Digamos que parte de este espacio es que podamos entender un poco más esos conceptos económicos, algunas situaciones, algunos contextos, que de alguna u otra manera nos permitan más adelante tomar decisiones frente a la empresa, decidir en qué momento debo endeudarme o no, si es un buen momento para hacer X tipo de inversión. Básicamente eso es lo que estamos persiguiendo eh, el día de hoy. Entonces, si me permiten, les voy a compartir mi pantalla. Aquí me confirman, por favor, ¿pueden ver todo ya mi pantalla? ¿Pueden ver toda la presentación? Yo sí la veo. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, dando inicio, muchas veces nosotros encontramos en los noticieros, en los periódicos económicos, diferentes conceptos de TF, crédito, tasa de interés, CDT, Banco de la República, tasa de captación, que es una cuota, un PIB, TRM, tasa de cambio. Entonces, ¿cómo estos conceptos los puedo digerir, los puedo entender, y además cómo van a afectar ya sea mi hogar o van a afectar el funcionamiento de un concepto que escuchamos que se da muy a menudo y que causa mucha preocupación entre los economistas o entre las personas que están asociadas al área financiera, y es el de el PIB, que quiere decir Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto se entiende como la cantidad de bienes y servicios que se producen en un territorio en un determinado periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nos dicen que el PIB del país está creciendo, quiere decir que estamos teniendo un crecimiento en nuestra economía, es decir, que se están produciendo más bienes y más servicios, lo cual en teoría es algo positivo. Se supone que a mayor crecimiento del PIB hay mayor producción, hay mayor demanda, naturalmente van a haber mayores empleos. Mayores empleos implican también que haya más personas con recursos disponibles para comprar en nuestros negocios. Ahora, sí es importante entender que el Producto Interno Bruto mide el desarrollo. Es decir, como ser un país que estamos todo el tiempo creciendo económicamente, pero eso no necesariamente es como desarrollo. Digamos que el crecimiento es su desarrollo, pero no es un indicador que está directamente relacionado. Ya cuando yo quiero medir el desarrollo, pues hay otros indicadores, por ejemplo, algunos amarrados a la infraestructura, amarrados a la salud, a la educación. Pero en términos económicos, eso es lo que nos dice el Producto Interno Bruto o el PIB. Acá. El otro término que nosotros seguramente escuchamos bastante, y más que escucharlo, en estos últimos 2 años se ha convertido en el dolor de cabeza de todos, es la inflación. Entonces, ¿qué es la inflación? Es cuando se genera una alza constante y generalizada de los precios de una economía. Hemos visto que la inflación es porque se aumenta el precio de diferentes bienes o de los bienes generales de la canasta familiar, y esa alza se ha mantenido constante. Esa es lo que entendemos por inflación. ¿Cuál es el problema de la inflación? Que cuando los productos están demasiado costosos, pues la demanda cae. Si los productos están más caros, menos personas compran productos, y al menos personas comprar productos, pues naturalmente los negocios pues disminuyen sus ventas, se ven obligados a recortar inversiones o a recortar personal. Ese es el problema con la inflación. Ahora, yo creo que todos hemos escuchado el dicho popular de que es mal negocio tener el dinero debajo del colchón. Esa expresión común de que es
mal negocio tener el negocio, perdón, el dinero debajo del colchón se debe justamente al efecto de la inflación. Entonces, si yo mantengo mi dinero ahí quietecito y los precios van subiendo, pues en algún momento no me va a alcanzar la plata para poder comprar las cosas. Y eso es un tema que podemos ver a diario. Si, por ejemplo, por decir algo, usted los domingos va a la tienda y usted con 20.000 pesos compra X cantidad de huevo, de leche y de pan para desayunar en la semana, lo más probable es que si usted va 15 días después, o un mes después, o 2 meses después, con esos 20.000 pesos no va a poder comprar la misma cantidad, va a comprar menos cantidad. Eso se debe a que los productos van a ir cada vez subiendo su precio, y si nosotros no hacemos algo con ese dinero, no vemos cómo conservamos su poder adquisitivo, pues naturalmente vamos a ir, ese dinero pues va a poder cada vez comprar menos cantidad de cosas. Sin embargo, volviendo al tema del PIB, existe una relación directa entre el PIB y la inflación. ¿Cuál es esa relación directa? Por lo general, cuando el PIB crece a grandes proporciones, también crece la inflación. Es decir, ¿por qué ocurre esto? Si la economía crece, es decir, si se están produciendo bastantes bienes y servicios, si la gente está comprando, si hay una situación en la cual hay bastante empleo, pues naturalmente van a haber más personas con poder adquisitivo, más personas comprando. Y si digamos, si yo tengo un negocio y yo veo que tengo alta demanda y yo puedo subir los precios, pues yo lo que hago es subirlos, ¿no? Entonces tenemos que es parte natural de la economía. Ese incremento que se da en los costos desde quien genera el insumo hasta quien genera el producto final, pues eso genera una inflación. Ahora, es importante entender que en el caso nuestro caso colombiano hoy, nuestra inflación no es producto justamente de que la economía ha venido creciendo, porque digamos que la economía pues, el año pasado tuvo un crecimiento relativamente bueno, teniendo en cuenta que estamos saliendo de pandemia, pero hemos tenido unos efectos externos, como por ejemplo el tema relacionado al tipo de cambio. ¿Por qué el tipo de cambio afecta la inflación? Porque si yo tengo un producto, un insumo que yo traigo a Estados Unidos, lo importo de otra parte, y ese insumo antes yo lo compraba, por ejemplo, en $2, por dar un ejemplo, y si el dólar hoy costaba 2.000 pesos, pues naturalmente ese insumo está haciendo 4.000 pesos. Pero el día que el dólar sube a 4.500, pues ya ese insumo está sube a 2.500, perdón, pues ya el producto, el insumo está haciendo a 4.500. Yo como productor, ¿qué voy a hacer? Naturalmente tengo que cargarle ese valor al precio y eso se genera una inflación también. Digamos que aparte del tema de la TDM, pues también hay unos temas de incertidumbre política. Digamos que acá de pronto esto lo voy a pasar muy por encima porque no es mi intención de pronto generar polémica acerca de eso, pero si vemos que viene el escenario político, recordemos que en estos días inclusive estamos en fechas de elecciones, entonces notarán que la tasa de cambio otra vez ha venido creciendo. Pero vemos que son escenarios en los cuales eso viene generando un efecto inflacionario. Ahora, también en Colombia ahorita mismo existe un riesgo que se llama el riesgo de la estanflación. ¿Qué es la estanflación? La estanflación ocurre cuando se sigue generando inflación a pesar de que la economía no está creciendo. Es decir, yo no crezco, o sea, no estoy vendiendo más, no estoy produciendo más, pero sí, los precios siguen subiendo. Entonces, ese es un fenómeno muy poco común, pero digamos que es ahorita una de las mayores preocupaciones por parte de los economistas o por parte de las personas que siguen las cifras económicas. Esperemos que ese no sea el escenario, que pues, podamos seguir creciendo en términos económicos y quizás es muy probable que una semana después de las elecciones regionales, pues el dólar otra vez baje un poco. Bueno, habría que esperar. Digamos que nadie tiene la bola de cristal para poder tener certeza en eso. Hay otra entidad en la cual escuchamos mucho, que es el Banco de la República. ¿Y qué papel juega el Banco de la República con todo esto de la economía, con todo esto de la inflación? Vemos que el Banco de la República es el encargado de la política monetaria, es decir, es aquel encargado de hacerle seguimiento a la inflación. Aquí en Colombia, digamos que el Banco de la República tiene una meta de inflación, de que la inflación esté entre el 2 y el 4%. Pues naturalmente estamos en inflación, creo que todavía de 2 dígitos, entonces digamos que ahí todavía no se ha conseguido eso. El Banco de la República es una entidad independiente o autónoma de lo que es un gobierno, o así debe ser.
Ahora, ¿cuáles son las herramientas que tiene el Banco de la República? El Banco de la República, la herramienta que tiene es principalmente la tasa de interés. ¿Cómo así que la tasa de interés? El único banco que puede imprimir dinero es el Banco de la República. Los bancos comerciales no lo pueden hacer. Y de alguna u otra manera lo que hace el Banco de la República es regular las tasas en las cuales los bancos comerciales te prestan dinero o, eh, o lo captan a través de las cuentas de ahorros y los certificados de depósito de término. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el Banco de la República nota que hay una alta inflación, básicamente lo que se hace para bajar esa inflación es frenar el consumo, es decir, que haya menos demanda para que baje entonces el precio posteriormente. Digamos que en teoría eso es lo que se hace. Entonces, por eso es que ustedes han notado que el Banco de la República ha venido teniendo tasas de interés bastante altas. Eso con la finalidad de desincentivar los créditos. Es decir, si la tasa de interés está alta, a mí como hogar o a mí como empresa no me interesa endeudarme. No me interesa endeudarme porque puedo cobrar una tasa muy alta. Pero por otro lado, para mí sí va a ser atractivo invertir porque ya hoy los CDT van a estar pagando, o depósitos a término fijo van a estar pagando unos intereses más altos. Entonces, digamos, así es como se juega con esa dinámica. Entonces, digamos que hoy, si ustedes han escuchado un poco noticias, notarán que ha estado de pronto como el tema de que no deben tener tasas altas porque eso también va a afectar, listo, tenemos una inflación alta, pero no queremos afectar tampoco el consumo, es decir, necesitamos que los precios bajen, que haya menos inflación, pero tampoco queremos frenar que los hogares pues demanden o compren bienes y servicios, porque eso al final puede generar un tema de esta inflación que era el que yo les comenté ahorita. Entonces, por el lado contrario, cuando la economía está fría, por decirlo así, y hay baja inflación, pues lo que hace el Banco de la República es bajar la tasa. Cuando baja la tasa, básicamente lo que pasa es que la tasa de los créditos va a bajar y la tasa también con la cual el banco nos capta el dinero va a disminuir. Entonces, en ese sentido, se vuelve más interesante endeudarme que ahorrar. Pero digamos que ese es el sentido en el cual opera el Banco de la República. Ahorita, como les decía, tenemos tasas de interés altas, justamente porque todavía tenemos una inflación bastante elevada. A medida que esa inflación vaya cediendo un poco, es muy probable que la tasa se mantenga o disminuya, pero bueno, habrá que esperar qué pasa. Y la otra herramienta que quizás es menos conocida, pero pues también ahí se puede mencionar es el encaje bancario. ¿Qué es el encaje bancario? Los bancos comerciales están obligados a tener unas reservas en el Banco de la República. Entonces el encaje bancario corresponde a ese porcentaje de reservas. Entonces, cuando el encaje bancario se aumenta, lo que están obligados los bancos a tener una mayor reserva del Banco de la República y a prestar menos dinero. Y viceversa, cuando baja el encaje bancario, deben tener menos reservas del Banco de la República y tienen más dinero disponible para prestar. Pero digamos que la herramienta por defecto que más se utiliza y la que más escuchamos nosotros es efectivamente la de la tasa de interés. Hablando de la tasa de interés, desde entonces hay una tasa de captación y una tasa de colocación, entendiendo esa tasa de captación con la cual los bancos reciben los ahorros de las personas. Es decir, preguntando un CDT, o sea, la tasa que están pagando es una tasa de captación. Y la tasa de colocación es con la cual nos prestan el dinero, es decir, la tasa de los créditos. Naturalmente, el negocio de los bancos está entre la diferencia entre el valor que te prestan y el valor en el cual ellos captan el dinero. ¿Cuándo se debe solicitar un crédito? Si usted me pregunta hoy, no es quizás un muy buen momento para solicitar crédito, porque las tasas, como les comento, están bastante altas. Entonces eso complica un poco el tema. Pero en términos generales, ¿cuándo tengo yo que mirar ese si es un buen momento o no para pedir ese crédito? Ya teniendo en cuenta que hoy tenemos una situación que es el tema que las tasas están altas. Y es cuando yo coloco el dinero a producir. Es decir, si yo voy a prestar para colocar un negocio, para invertir ese dinero va a producir, entonces sí es una buena opción. Si, por ejemplo, usted va a prestar dinero o va a pasar su tarjeta para irse de viaje, se va a gastar, no sé, 5 o 6 millones para irse de viaje un fin de semana, eso es una mala decisión para solicitar un crédito para pasar su tarjeta, porque usted, el disfrute le va a durar 3 días y va a quedar de alguna u otra manera, como decimos muy coloquialmente aquí en la costa, engrampado
pagando unos duermes y yo puedo colocar ese dinero a producir. Aparte de colocar ese dinero a producir, tengo que tener en cuenta que el rendimiento de ese dinero sea superior al costo de la deuda. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una deuda que me está cobrando un 15 o un 20% anual, yo tengo que tratar de verificar de que la rentabilidad que me genere el negocio esté por encima del 20 o del 15 o del valor que me están prestando, porque si no, de todas maneras no estoy haciendo nada. Es decir, si yo presto el dinero al 15 y la rentabilidad de esa inversión es el 12, pues en teoría estoy perdiendo 3 puntos. Ahora, esto es muy importante también con los negocios de márgenes pequeños. Esto ocurre muchas veces. Yo puedo tener un negocio en el cual yo vendo al por mayor y digamos que la ganancia está en el volumen, pero de pronto yo me quedé corto y lo que hice fue pasar mi tarjeta de crédito, que entre los productos financieros naturalmente es el que cobra una de las tasas más altas. Entonces, ¿qué ocurre? Al momento que yo pasé mi tarjeta de crédito para fondear, me estoy pagando unos intereses, yo puedo estar perdiendo ese pequeño margen que estoy generando por el volumen, porque estoy pagando intereses. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque tanto es el costo y si el rendimiento realmente está o no compensando esa inversión, ese crédito, perdón. Y tercero, si cuento con un plan o un respaldo para pagar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo solicito un crédito, naturalmente yo me estoy haciendo un compromiso, que es pagar unas cuotas. Entonces yo tengo que verificar si yo cuento con flujo de caja, si voy a contar con flujo de caja o si realmente yo tengo algún respaldo o algún ingreso con el cual yo pueda pagar esa deuda. Si yo veo que no tengo ningún ingreso, no tengo ningún plan, no tengo ningún respaldo, la respuesta es no tome ese crédito prestado. Hay otra pregunta muy común que se genera y está, ¿cuál es el plazo mejor para un crédito? Ahora, aquí vuelvo y abro el paréntesis porque estamos en un contexto importante. Si hoy no es necesario coger un crédito, si no es una inversión importante, si no es una inversión inevitable, aplazable, no lo haga. Repito, por el tema de las tasas. Pero si es el momento y usted va a tomar un crédito, ¿cuál es el plazo? Con los créditos pasa lo siguiente. Cuando yo tomo un crédito a un plazo largo, naturalmente estoy consciente que las cuotas que va a pagar cada mes sean más pequeñas, pero a largo plazo voy a estar pagando una mayor cantidad de intereses. Si yo tomo el crédito a un plazo más pequeño o un plazo más corto, las cuotas van a ser más grandes, pero al final voy a pagar una cantidad menor de intereses. Y ahí muchas veces se genera una dualidad entre si mejor asumo un costo alto a cambio de tener liquidez, que quiere decir que para mí puede ser más cómodo pagar cuotas pequeñas, pero al final pagar más intereses que pagar cuotas grandes. Entonces la recomendación que doy por lo general ahí es, pues naturalmente eso ya depende de cada tipo de caso o de cada proyecto en particular, pero por lo general yo procuro o yo solicito o aconsejo no tomar los créditos a cuotas muy cortas. Ojo, estoy hablando de una inversión, ¿no? Porque si por ejemplo si usted va, por ejemplo, a comprar el mercado de su casa y usted compra el mercado de su casa con tarjeta de crédito y va a pagar 48 cuotas, pues ahí sí está cometiendo una locura. Estoy hablando de, por lo menos yo ya esto a nivel empresa, si yo voy a hacer una inversión, ¿a qué plazo debo tomar el crédito? Es una inversión que ya la tengo definida. Ahí en ese escenario, pues yo diría que es mejor tomarla a un plazo largo. ¿Por qué? Porque el sistema financiero permite que yo pueda prepagar deuda. Entonces yo puedo tomar cuotas en un plazo más largo con cuotas más pequeñas. Y lo que puedo hacer es ir abonando a capital por adelantado y así puedo salir más rápido de la deuda. Entonces si yo tomo un plazo largo y abono, no va a tener ningún problema. Pero si yo me comprometo a pagar unas cuotas altas en un plazo más corto, pues ahí sí va a tener ese inconveniente. Y vuelvo y repito, ojo, esto estamos hablando de una inversión a nivel empresarial, porque si estamos hablando de una compra con una tarjeta de crédito, ponerle un plazo largo sí es un tema totalmente absurdo. Y repito nuevamente, dadas las circunstancias de hoy, pues sí hay que revisar cada caso en particular. Ahora, ya habiendo hablado un poco de los conceptos relacionados con el crédito, podemos hablar también un poco de lo que es el ahorro y la inversión. Entonces, ¿qué es el ahorro? El ahorro es la partecita de mis ingresos que yo no me gasto. Mientras que la inversión es cuando yo tomo un dinero y lo coloco a rentar, es decir, a que me genere algún tipo de rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el ahorro se convierte en la base de la inversión, o en otras palabras, yo no puedo invertir si ni siquiera tengo el hábito de ahorrar.
si no tengo la disciplina de ahorrar. Es que, entonces, muchas veces tenemos también percepciones quizás un poco equivocadas a lo que tiene que ver con el tema del ahorro. Entonces, ¿qué cosas no son ahorrar? Que yo tenga dinero en una cuenta, una cantidad fuerte de una cuenta de ahorro o en un CDT mientras tengo muchas deudas. Entonces, yo tengo unos créditos por los cuales estoy pagando una tasa altísima y tengo también una cantidad de dinero fuerte metida en el banco. ¿Verdad? Lo que me está pagando el CDT o lo que me está pagando la cuenta de ahorro nunca va a estar a la parte de lo que me cobra la deuda. Entonces, en ese sentido, lo que debo es prepagar. Sin embargo, acá hago una excepción y hago una aclaración diciendo que es importante prepagar, pero antes de prepagar, siempre es importante que nosotros construyamos como hogar o como empresa un fondo de emergencias. Ninguno de nosotros está exento a nivel hogar de quedarnos de pronto un día sin trabajo, que nuestros ingresos disminuyan. A nivel empresarial ocurre lo mismo. Entonces, siempre es importante que nosotros podamos construir un fondo de emergencias, es decir, que yo pueda decir, puedo aguantar 3 meses sin trabajo, puedo aguantar 6 meses sin trabajo. Entonces, siempre es importante que yo construya ese fondo. Una vez yo construya ese fondo, ahí sí, si tengo dinero de sobra, debo empezar a prepagar. ¿Qué otra cosa tampoco es ahorrar? Cuando yo compro productos a bajo costo, supuestamente son más económicos entre comillas, pero al final estos productos me duran menos o pueden afectar inclusive mi salud. Porque al final voy a invertir mucho más dinero, voy a gastar mucho más dinero por los beneficios que esto me puede haber generado. Que tampoco es ahorrar cuando yo tengo mis compras básicas distribuidas en varios establecimientos. Es decir, compro un poquito aquí, compro un poquito acá, otro poquito por allá. ¿Qué ocurre? Tengo que tener en cuenta que los desplazamientos me generan también gasto de gasolina, que está bastante alto. Y además que el tiempo también es dinero. Entonces, mi invitación no es a que bien seamos cuidadosos con dónde compramos, pero miremos la distribución óptima de los puntos donde compramos justamente para ahorrar dinero y para ahorrar tiempo, para ahorrar gasolina, pero y ahorrar tiempo. Recordemos que el tiempo es dinero. ¿Qué tampoco es ahorrar? Comprar productos en ofertas que no son urgentes ni importantes. Entonces, no, que yo vi este parte de zapatos que me gustó y están en oferta y los compré. Me ahorré el 20% porque estaban en oferta. No, tú ahorraste el 20% porque realmente no era algo que necesitaba. Esto es un producto que quizás ni siquiera tenías presupuestado. ¿Y qué tampoco es ahorrar? No hacer mantenimiento a algunos activos. Entonces, si estoy en una empresa, no le hago mantenimiento a mis máquinas, o si de pronto estoy en mi casa, no le hago mantenimiento a la nevera, no le hago mantenimiento al aire acondicionado que hoy estamos utilizando tanto. Entonces, no hacer ese tipo de mantenimiento resulta al final en daños que al final nos van a obligar a tener unos desembolsos aún mucho más grandes. Y acá no es invención mía, no es creación mía, abajo les coloco quiénes son los autores. Entonces, la idea con este primer ejercicio es que hagamos una reflexión de en qué cuadrante, a qué cuadrante le estamos dando prioridad en nuestras finanzas. Entonces, tenemos el primer cuadrante, sería este, que me está diciendo qué cosas son importantes, o sea, tienen peso, tienen importancia y además son urgentes. Entonces, pagar el arriendo, pagar la cuota de mi vivienda o la cuota del vehículo o algún tipo de crédito, los servicios públicos, el mercado, el colegio, las tarjetas de crédito, son cosas que son importantes y que además no dan espera. Tenemos también el segundo cuadrante aquí a la derecha, en el cual tenemos las cosas que son importantes, pero no las consideramos urgentes, es decir, no las vemos como que las necesitamos hacer ya. ¿Cuáles son esas cosas? Ahorrar el fondo de emergencia, ahorrar para la educación de nuestros hijos, para nuestra propia educación, ahorrar para la vejez, planear una inversión, planear cómo puedo hacer para tener otro negocio propio y generar otra fuente de ingresos, o como ahorro para vivienda para vehículos. ¿Qué ocurre? Son cosas que sí son importantes, pero como no son urgentes, nosotros las dejamos a un lado. Pero a largo plazo, repito, por ser cosas importantes, son temas que es fundamental, que es vital que empecemos a planear desde que estamos jóvenes, desde que tenemos
Hola Ronald, pasó. Tuve un pequeñito Sí, problema de conexión. sí, estamos experimentando ese tipo de problemas, pero normal. ¿En qué partecita me quedé? Perdón, dime. No, que Perdón. prosigas, estabas hablando, estabas mostrando la matriz de ahorro, creo. Ok, perfecto. Entonces voy a volver acá. Entonces les comentaba, la matriz se divide en cuatro eh, lados, por cuatro cuadrantes. Entonces decimos, hay un primer cuadrante que son las cosas que son importantes y que además son urgentes, que requieren atención ya. ¿Cuáles son esas cosas? Pagar arriendo, pagar la cuota de mi vivienda, la cuota de mi vehículo, pagar servicios públicos, hacer el mercado, pagar el colegio. Hay otras cosas que son importantes, pero que las consideran, pero no son urgentes. Es decir, como no son urgentes, como no creemos que son para allá, las evitamos. ¿Cuáles son esas cosas? Ahorrar para un fondo de emergencia, ahorrar para la educación, ahorrar para vejez, planear alguna inversión o mirar de qué forma puedo generar otra fuente de ingresos. Son cosas que como no son urgentes, aparentemente no son para allá, muchas veces las dejamos a un lado, pero son cosas importantes a largo plazo. Dice que hay un tercer cuadrante en el cual hay cosas que nosotros consideramos urgentes, pero no son importantes. Yo tengo antojo de comer por fuera, de irme de rumba, de cambiar el carro, de tener un carro más bonito, estoy aburrido el que ya tengo. Son cosas que nosotros quizás podemos sentir que son urgentes, que las necesitamos ya, pero al final no son importantes. Y podemos estar desviando nuestros recursos en este tipo de decisiones. Ahora, siempre es bueno no irse al extremo, y hoy no le estoy diciendo, no le estoy invitando a que de pronto si se quiere comer un helado o quiere ir así no lo haga, porque tampoco ese es el sentido de la vida. Pero siempre tratar de que si yo me voy a dar un gusto, sea un gusto proporcional a lo que realmente yo pueda hacer. O sea, el problema no es que yo me compre una camisa, el problema es que yo me compre una camisa y esa camisa sea la mitad de lo que yo me gano en un mes. Ese sí es el verdadero problema. Y tenemos un cuarto cuadrante, que son las cosas que nosotros consideramos que son cosas que no son importantes y tampoco son urgentes. Exceso de vida social, comprar demasiada ropa, tener lujos innecesarios. Entonces, es importante que hoy en este espacio que estamos teniendo acá podamos identificar en cuál de los cuatro cuadrantes estoy empleando la mayoría de mis ingresos o estoy empleando mis esfuerzos. Ahora, una pregunta también muy común que me hacen es, ¿cuál es la mejor inversión? Ronald, ¿cuál es la mejor inversión? ¿En qué invertirías? Aquí yo les quiero dar una respuesta importante y una respuesta tajante. Y es que no existe una inversión perfecta para todo el mundo. O sea, si alguien le dice, esta es la mejor inversión para todos, eso es una mentira. Porque la inversión con la que tú te sientas cómodo, con la que te sea mejor, va a depender de tres cosas. La primera es el plazo. ¿Qué quiere decir el plazo? Por cuánto tiempo estoy dispuesto a mantener la inversión. Por ejemplo, si yo puedo invertir 5 millones de pesos, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo yo me puedo desprender de esos 5 millones de pesos? Yo no voy a necesitar esos 5 millones de pesos en un año, en 2 años, en 3 meses, en un mes. Entonces, saber por cuánto tiempo puedo desprenderme de ese dinero es lo primero que yo tengo que tener en cuenta. Lo segundo es el objetivo de la inversión. Entonces, no es lo mismo que yo quiera invertir para mi vejez, a que yo quiera invertir para ahorrar y poder irme de viaje sin endeudarme, o que yo quiera hacer un cambio de vehículo. Entonces, eso también va relacionado con cuál es la mejor inversión. Y lo tercero es la aversión al riesgo. ¿Qué quiere decir la aversión al riesgo? O sea, ¿qué tan dispuesto estoy yo a perder dinero? O sea, siempre que yo hago una inversión hay un riesgo. Y existe una relación entre riesgo y rentabilidad. Entonces, a mayor riesgo que tiene una inversión, se supone que debe ser más rentable. Y una inversión menos rentable es menos riesgosa. Entonces, si yo quiero saber cuál es mi mejor inversión, que tengo que pensar, cuánto tiempo la voy a hacer, para qué la quiero hacer y, ojo, qué tan dispuesto estoy a que pueda perder parte de ese dinero que yo invertí. Entonces, existen diferentes tipos de inversión. Está, por ejemplo, la renta fija. La renta fija se conoce así como fija, porque cuando usted hace la inversión, usted ya de entrada conoce las condiciones, es decir, ya sabe cuánto tiempo va a durar la inversión
y qué tasa o qué rentabilidad usted va a ganarse. Por ejemplo, un CDT. Si usted va a un banco y abre un CDT, usted apenas lo abre, apenas firma, ya sabe en cuánto tiempo le devolverá el dinero, cuánto dinero le va a devolver y cuánto es el interés que se está ganando. También está la renta variable. A la renta variable se le conoce también al mercado de las acciones. Se conoce como renta variable porque yo no sé cuál es la rentabilidad que voy a obtener. Cuando usted compra una acción, que es comprar un pedacito, la propiedad de una parte de una empresa, usted puede ganar de dos maneras. Primero, por un dividendo. ¿Qué es el dividendo? Es la partecita, es la porcioncita de la utilidad que reparte la empresa. Bueno, usted no tiene forma de saber cuánto es el dividendo porque ni siquiera sabe si al final del periodo la empresa va a generar utilidades. Y la segunda es a través de la valorización, pero así como esa acción puede subir, puede bajar también. Ahora hay que tener en cuenta que usualmente el mercado de renta variable es mucho más rentable que el de renta fija, pero también genera un mayor riesgo. Recuerden que a mayor riesgo siempre va a haber una mayor rentabilidad. También están los commodities, es decir, las materias primas, petróleo, oro, cobre, flores, que pueden invertir en divisas como por ejemplo el euro, el dólar, el yuan, o puedo invertir también en criptomonedas. Digamos que las criptomonedas, a diferencia de las divisas, no es importante tenerlo en cuenta, es que estas son totalmente intangibles y no están respaldadas por un banco central. Es decir, cuando yo compro e invierto en dólares, yo sé que ese dólar, ese papel moneda, está respaldado por el Banco Central de los Estados Unidos. Si yo invierto en euros, yo sé que está respaldado por el Banco Central de la Unión Europea. Pero cuando yo invierto en un Bitcoin o algún tipo de estos criptoactivos, yo sé que no hay ningún tipo de respaldo atrás. Que su uso aumentado, sí, pero repito, usted debe invertir con lo que usted se sienta cómodo, con lo que usted entienda, dependiendo de cuál es el plazo, cuál es el objetivo y cuál es la finalidad. Dentro de los tipos de inversión también tenemos, por ejemplo, los fondos de inversión colectiva. Entonces, ¿qué es el fondo de inversión colectiva? Para entenderlo de una manera muy sencilla, las personas que trabajan y que están derecha, por decirlo así, una parte que se va a la pensión y otra que se va a la salud, pero lo que hacen esos fondos es que el ahorro de todas las personas los meten en un fondo común, hacen la inversión y cada uno pues va teniendo rentabilidad de acuerdo al monto que invirtió. Por ejemplo, cuando usted abre una fiducia, eso es un fondo de inversión. Ahora, importante, aquí también a otro paréntesis. Muchas veces hemos encontrado fondos de inversión, mejor dicho, corrijo, hemos encontrado pirámides disfrazadas de fondos de inversión, que son cosas diferentes. ¿Cómo hace usted para identificar si lo que realmente están ofreciendo es una pirámide y no un fondo de inversión? Lo primero es el tema de rentabilidad. Cuando usted le asegura una rentabilidad altísima, es decir, si usted le dice, no, en 2 meses se te duplica la inversión, en 3 meses tienes el triple, eso es una pirámide. O sea, nadie le va a duplicar o le va a regalar el dinero. Le puedo pedir me regalen un minuto. Lo que voy a hacer es que me voy a cambiar de red, porque la red en la que estoy conectado está molestando. Entonces, para evitar seguir en estos inconvenientes, voy a cambiarme de red. Permítanme un minutico, por favor. Dale, dale.
Listo, aquí ya hice el cambio de red, no deberíamos tener más este inconveniente. Entonces voy a compartir pantalla nuevamente. Perfecto. Ronald, haciendo un paréntesis un momentico, hay una pregunta que nos hace una de nuestras participantes que es cómo proyectar la valorización de algo, por ejemplo, un apartamento o un lote, ya que estábamos hablando como de valorización y de inversiones. Ok, perfecto. Sí, aquí estoy viendo en el chat que hay varias preguntas. Entonces, bueno, si te parece bien, voy a detenerme un poco y vamos a contestar. Sí, perfecto. Como para volverlo también un poco más participativo. De acuerdo. Nos pregunta la señora María, ¿cómo proyectar la valorización de algo? Por ejemplo, un apartamento o un lote. Bueno, la valorización de algo depende de muchas cosas o del tipo de activo. Por ejemplo, como para poder aterrizar a la pregunta puntual, si yo voy a comprar una acción de una empresa, ¿cómo para poder valorarla? En el caso de de la acción de una empresa, yo voy a tener en cuenta la expectativa de dividendos, o sea, qué tanta utilidad venimos generando a la empresa en años anteriores y qué tantos dividendos está repartiendo. Eso es una forma de yo valorar, por ejemplo, una acción. Si yo voy a invertir en un negocio, la forma de valorar un negocio es mirar qué tan atractivo es en términos de innovación, en términos de que tenga bien identificado el cliente, de que esté cubriendo una necesidad y qué tanto dinero es capaz de vender. Pero si ya de pronto estamos hablando de un punto específico como un apartamento o un lote, pues mi invitación sí ya es de pronto hacerlo con una persona que sea experta en temas que tienen que ver con finca raíz. Porque digamos que en temas de finca raíz, pues hay una serie de variables diferentes que determinan o no qué tanta qué tanto potencial de valorización tiene un apartamento. Entonces, ya si es un tema tan puntual como un lote, como un tema de finca raíz, sin mi invitación es hacerlo con una persona que sea puntualmente experta en eso, porque ahí ya ni siquiera son temas financieros que influyen, sino que ya son otros temas como, por ejemplo, la ubicación de la propiedad, qué proyectos hay por ahí cerca de la propiedad. Eso como para dar respuesta a la señora María que me preguntaba por cómo valoramos una inversión, pero ya puntualmente cuando hablamos de un apartamento o un lote. Acá me leo otra pregunta que es de la señora Angélica. Nos dice, tengo deudas a corto, mediano plazo, máximo 60 meses, en diferentes entidades bancarias y con diferentes plazos y montos. Me ingresó un dinero y deseo hacer un abono o pago de deudas a pequeñas para garantizar mi flujo de caja, ya que mi salario se encuentra casi totalmente destinado al pago de estos créditos. Mi pregunta es, para hacer este abono tengo entendido que debo tener presente la fecha de facturación o corte para que en el caso del abono no se vaya a ese monto de pago de ingresos, sino que se vaya como abono a capital. ¿Me podría, por favor, ampliar este concepto? Ok, perfecto, señora Angélica. Si usted tiene la oportunidad de abonar, pues, la primera recomendación es que tenga en cuenta el abono por costo y por monto. Me explico. La idea es que usted pueda abonarle a aquella deuda que sea mucho más costosa, es decir, que esté poniendo la tasa de interés más alta, porque esa es la que usted tenga la cuota más alta. Y también en su defecto, pues mirar de pronto qué deuda cree usted que abonándole, pues pueda terminar bajándola, o sea, pueda terminar saliendo de ella. Si yo tengo un abono, por ejemplo, la deuda la voy a seguir teniendo, pues hay que empezar a sopesar esas dos cosas. Eso en primera instancia. Y lo segundo que usted me pregunta es lo siguiente. Si, por ejemplo, yo tengo que pagar mi cuota y mi cuota se vence todos los 10 y mi cuota son de 500,000 pesos, por darle un ejemplo, y yo abono y yo voy a abonar 1 millón de pesos. Si yo hago ese abono antes del 10, que es la fecha de mi corte, de ese 1 millón de pesos que yo voy a dar, se van a ir 500,000 pesos a cubrir su cuota normal y 500,000 pesos a hacer abono a capital. Entonces, si de pronto la idea que usted tiene es que lo que vaya a hacer adicional, ese abono extra, se ve directo a capital, lo que debe hacer primero es pagar su cuota normal o acercarse al banco y decir, mira, aquí está el valor de mi cuota normal, los 500,000 pesos de mi cuota normal, y una vez se pague esa cuota, ahí sí hacer la solicitud y dar el abono adicional.
para que no vaya a tener ese problema. Usualmente si usted no pregunta por la fecha, lo que hace el banco es tomar el dinero, cubrir su cuota normal y si hay excedente, pagarlo. Pero si usted quiere abonar una parte en específica, pague su cuota normal y después sí abone el valor puntual que usted quiere llevarse a capital, para que de pronto no vaya a tener ese malentendido. Vamos a mirar acá. Ok, la señora Angélica me dice que ella, ok, me dice que le ha quedado clara la explicación. No sé si la señora María, que era la primera que me hacía la pregunta, tiene alguna duda o alguien más tiene alguna otra duda antes de pronto seguir avanzando. Ok, parece que no. Igual podemos, pueden seguir de pronto ustedes escribiendo sus inquietudes en el chat y ahorita pues tenemos también otro segundo momento para hacer las aclaraciones pertinentes. ¿Listo? Entonces voy a volver aquí a la pantalla. Entonces, bueno, nos habíamos quedado en el tema de la finca raíz. Yo les comentaba que en el tema de la finca raíz la ventaja es que nuestro mercado colombiano a nivel hipotecario pues ha tenido a nivel de finca raíz, perdón, ha tenido un buen comportamiento. Yo creo que desde los 90 que tuvimos la crisis del UPAC, nos cayó muy niño, no hemos tenido más crisis en temas de vivienda, de finca raíz. Ahora, sin embargo, hay que tener en cuenta antes de invertir en finca de raíz que cuando yo voy a hacer mi presupuesto de inversión hay unos costos adicionales. ¿Cuáles son esos costos adicionales? No solamente es comprar la casa, recuerde que hay que pagar unos temas adicionales que se pagan en instrumentos públicos, por ejemplo, para hacer el cambio de la escritura o los que se pagan en la misma notaría. Entonces, cuando yo voy a hacer mi presupuesto, porque voy a invertir en casa, no tengo que dejar por fuera esos valores adicionales que yo tengo que pagar, así como de pronto alguna remodelación que yo quiera hacer del inmueble. No, porque generalmente algo no nos gusta. Entonces, cuando yo haga mi presupuesto, hacerlo así. Además de eso, tener en cuenta que hoy día el mercado inmobiliario, pese a que las casas pues han seguido subiendo su valor, de pronto ya específicamente el tema de arriendo, en algunas zonas, bueno, repito, yo no soy experto inmobiliario, pero sí les puedo contar por de pronto experiencia de otros empresarios con los que he hablado y que invierten en temas de finca raíz, el tema del arriendo ahorita está un poco quieto. Entonces es importante tener en cuenta que si invierto en finca raíz, yo naturalmente tengo esos costos adicionales y también entender que quizás no voy a arrendar tan rápido. Entonces de pronto tener en cuenta eso, como de pronto sí puedo arrendar rápido, pero repito, en algunas zonas el tema del arriendo está un poco quieto, entonces es un tema que yo tengo que tener en cuenta. Repito, a largo plazo, la finca raíz sí es una buena inversión porque los precios siempre van hacia arriba. Lo que tengo que tener en cuenta es que si lo estoy haciendo para invertir o para esperar un dinero del arriendo, sí tengo que considerar esos factores. Y el otro tipo de inversión que yo puedo hacer es en negocios, es decir, que yo quiera montar algún emprendimiento o algo así por el estilo. Entonces, para finalizar, yo quería compartir con ustedes una actividad, porque pues, ustedes pueden decir, bueno, ¿yo cómo hago para identificar ok, aquí me hacen otra pregunta, permítanme acá. Me dice, ¿qué pasará si la deuda obtenida con el banco se pagó 2 o 3 días después del corte estipulado por el banco? Ok, cuando usted me dice esto, me está diciendo, señora Elidenis, que por ejemplo, que mi fecha de corte de la cuota era el 10 y yo pagué el 3, o sea, pagué 3 días después. ¿Es eso lo que usted me pregunta? Ah, ok. Pues bueno, o sea, el banco no lo va a reportar porque usted se pase 3 días, 3 días por, 3 días por, o sea, 3 días después el banco no lo va a reportar. Digamos que el banco reporte ya cuando el depósito tiene un mes, tiene 2 meses, pero digamos que en teoría no pasaría nada. En teoría no tengo total claridad qué tanto si afecta eso mi score crediticio. Es decir, mi score crediticio es el puntaje que me aparece cuando yo me reviso al final, por ejemplo, en data crédito. Entonces, no va a generar que el banco me reporte, porque por 3 días el banco no me va a reportar, pero sí no sé qué tanto afecta el score que no pague exactamente el mismo día. Las recomendaciones sí, como tratar de ser como muy cuidadoso y pagar en la fecha que dejo pagar antes,
Pero si de pronto la pregunta va orientada que si el banco me va a reportar porque tiene que pagar el IGI y pagar el 13, la respuesta es no, no, no debería reportar. No sé si eso aclara su inquietud, señora Elidenis. Bueno, quedo a la espera que me confirme si hay alguna otra pregunta. Bueno, aquí me pregunta la señora Marilyn Mejía. Dice, ¿qué ocurre si se tienen deudas antiguas bancarias superiores a 10 años? ¿Las deudas no prescriben? Sí, se supone que las deudas deben prescribir, no pueden prescribir. Pero realmente, ¿cuál es el problema en ese caso? O sea, ¿qué pasa con mi vida crediticia antes de que la deuda prescriba? O sea, me explico, yo puedo tomar una deuda hoy y dice, no, yo voy a esperar a que la deuda prescriba, o como hacen muchas personas, las personas llegan y dicen, yo no voy a pagar. Cuando la cartera está vencida, lo que hacen es que muchas veces esa cartera se la venden a otra empresa que la compra. La empresa me llama, yo negocio con la empresa y termino pagando menos, porque realmente he conocido personas que hacen eso. O sea, esperan a que la deuda llegue hasta sus últimos términos y ya al final ellos llegan y pagan. Y lo pueden hacer y en algún momento te sacan de data crédito. ¿Cuál es el problema realmente ahí? El problema realmente ahí es, o sea, ¿qué pasa? O sea, el problema realmente es qué pasa con mi vida crediticia en 5 años. Es decir, si yo espero 5 años o 10 años hasta que prescriba la deuda, o sea, ¿qué pasa con mi vida crediticia en 5 años? Son 5, 6, 10 años en los cuales antes de que prescriba voy a tener problemas financieros, voy a tener problemas para de pronto prestar. Entonces, o sea, mi recomendación es evitar no llegar a ese punto. Repito, hay personas que lo hacen y terminan no pagando o pagando una cantidad muy pequeña. Pero realmente yo pienso que ese no es el deber ser, porque si de pronto tú estás esperando que la deuda prescriba, pero mañana tienes una emergencia y necesitas plata, o tienes un negocio, necesitas plata para invertirlo, realmente no, o sea, vas a tener las puertas cerradas del sector financiero. Esa es mi percepción. Dice prescripción por deudas de desempleo. Bueno, realmente que yo sepa, porque tú que eres desempleado no prescribe una deuda. Hay algunas deudas o algunos créditos que tú tomas que el banco te hace tomar un seguro de desempleo, y digamos que lo que hace el seguro es cubrirte por un tiempo si tú estás desempleado, si tomaste el seguro. Pero si tú, por ejemplo, tomaste un crédito y mañana que estés sin trabajo, eso no va a generar que como tal la deuda prescriba. Repito, puedes tener un seguro que te cubra por unos meses si tomaste el seguro, claro está. Se tomó el seguro de desempleo y no lo cubrieron. Bueno, ahí sí quiero como decir algo, y es el tema de la letra menuda. O sea, siempre que uno firma algo, pues hay una letra menuda que uno tiene que leer realmente para ver qué nos están cubriendo y qué nos están cubriendo. Hay algunas entidades que no se lo voy a negar, hay algunas entidades que son muy buenas en el sentido de que realmente tienen un buen servicio al cliente, como hay algunas entidades que a veces se quieren pasar de IVAs, porque digamos que yo he tenido experiencia en ambos sentidos. He tenido experiencia con entidades muy buenas, que de pronto la información es clara, así como he tenido malas experiencias con entidades que se pasan de IVAs hay veces. Entonces mi recomendación es que si usted pagó el seguro y de todas maneras no se lo están cubriendo, pueda acercarse al defensor del consumidor financiero y colocar la queja o tramitar la queja a través de ellos. Entonces tramita la queja a través del consumidor financiero, ellos tienen que darle alguna respuesta y puede llevar usted hasta un nivel más alto de pronto esa queja. Entonces yo en ocasiones he hecho así, me he quejado ante la persona, el defensor del consumidor financiero, y digamos que ellos, de alguna manera con esa queja, eso obliga al banco a dar alguna respuesta. Esa sería la recomendación que yo le daría en el caso suyo, para que le puedan dar una mejor respuesta, una mejor orientación de por qué si usted pagó el seguro de desempleo por 2 años, no se lo están respondiendo, ¿no? Se supone que en algunos seguros aplica después de cierto tiempo. Por ejemplo, si yo tomo el seguro de desempleo y a los 2 meses me quedo desempleado, pues naturalmente no me lo va a cubrir.
Pero si usted venía pagando 2 años, pues sí habría que entrar a mirar de pronto qué es lo que está pasando. No sé si hay alguna otra inquietud, si de pronto hay alguna otra duda. Ok, nos dice la señora Angélica, muy buena la información de hoy. Como sugerencia y tener en cuenta las próximas capacitaciones o webinars, agradezco incluir temas de finanzas de cero para emprendedores, costos, gastos, punto de equilibrio, inventarios, utilidad. En mis casos, mis deudas son por un emprendimiento en el que inicié, probablemente sin experiencia y sin conocimiento de finanzas o contabilidad. Ok, perfecto. Sí, muy buena su sugerencia, pues ya el equipo de punto estratégico lo está tomando en cuenta. Y sí, digamos que eso es un tema que ocurre muchas veces, ¿no? A veces por desconocimiento de cosas que uno puede considerar hasta bobadas, pues uno comete errores y veces tontos. De hecho, yo he tenido la oportunidad, les cuento, de sentarme con personas que han hecho toda su vida negocios y que les ha ido muy bien en los negocios. Es más, recuerdo en una ocasión que me sentaba con un empresario que había tenido negocios durante muchos años, no solamente había tenido negocios, sino una persona exitosa, relativamente exitosa. Y realmente cuando hablábamos, bueno, eso fue hace ya bastante tiempo, yo pensaba dentro de mí, pero bueno, es una persona que inclusive ha puesto que hasta debe saber más que yo de negocios. Y me llamaba como de pronto la atención de por qué la persona buscaba el espacio, y digamos que la persona lo que me decía era, lo que me contaba era, me decía, mira, Ronald, yo he tenido muchos años negocios, pero cuando yo empecé, o sea, cuando yo era mis pininos, hubo mucha plata que perdí, y la perdí porque yo nunca busqué asesoría, es decir, yo creía que me las sabía todas, o había muchas cosas que desconocía, y por bobadas perdí dinero. Hoy, a pesar de que ya tengo más años, tengo más experiencia, yo antes de arrancar o antes de invertir, yo busco a alguien que me dé su opinión. Entonces sí, eso es muy importante, buscar de pronto siempre una orientación hacia cualquier tema cuando vayamos a hacer una inversión, porque digamos que hay dinero de por medio, y más que dinero de por medio cuando arrancamos un negocio, pues más que un negocio muchas veces es nuestro proyecto de vida. Entonces hay muchas cosas ahí de por medio. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Sí, aquí nos contesta nuevamente la señora Angélica, nos dice, así estoy yo, solo perdiendo hasta la fecha. Hoy reconozco la importancia de la formación en educación financiera, incluso desde el colegio se debería tener. Sí, efectivamente, sí, es así, señora Angélica. De hecho, en mi caso, yo conozco estas cosas porque mi profesión de formación es finanzas, pero en el colegio uno no ve nada de esto, y sí deberían haber programas, perdón, de educación financiera serios en la institución, porque eso ayudaría bastante. Así es, sí, sí. Conocer, por ejemplo, qué es ahorrar, cómo afecta una tasa de interés. Sí, claro, eso puede afectar mis decisiones. Totalmente de acuerdo con usted, señora Angélica. Ronald, Ronald, tú propusiste una actividad. Sí, bueno, sí, la actividad. Entonces, la actividad, para no extendernos tanto, es sencillamente un pequeño test, por decirlo así, para identificar cuál es nuestro perfil de riesgo al momento de invertir. Entonces, esto no tiene preguntas correctas ni incorrectas. Sencillamente vamos a marcar con una X la opción que nosotros consideremos más prudente, o más prudente no, con la que nos sentamos cómodos, realmente es el término. Entonces, yo acá por el chat acabo de enviar un enlace. Ese enlace los va a llevar a un documento de Excel. Entonces, vamos por favor a ir al enlace, al documento de Excel, y yo recomiendo que por favor lo descarguemos. Me confirme si alguno está teniendo inconvenientes para abrir el archivo.
este es el archivo. Se supone que el link que les compartí los debe llevar a que puedan abrir este archivo. Como les comentaba, la idea es que lo podamos descargar. Me confirman porfa si lo lograron descargar y si estamos todos acá para hacerlo juntos, para hacerlo a la par. Estamos todos ya en el archivo, estamos listos para arrancar. Porfa, me confirman si son tan amables. Repito, la idea es que una vez, ok, perfecto. Ok, ya lo están desarrollando. Ok, vale, no, yo les iba a indicar por lo que hiciéramos juntos, pero bueno, no lo va a ir proyectando acá, no importa. Importante que lo descarguemos, porque si todos lo modificamos en línea, o sea, se va a sobreescribir mi respuesta sobre la respuesta de la persona que marcó antes. Entonces es importante descargarlo y guardarlo en el equipo antes. Les dice, marque con una, acá, míralo acá. Dice, test de riesgo. A continuación se presenta un cuestionario para determinar su actitud hacia la inversión. Siga las siguientes instrucciones. Primero, marque solo una opción por pregunta. Segundo, marque con una X la opción de su agrado. Tercero, conteste todas las preguntas con la mayor honestidad, no hay respuestas incorrectas. Entonces yo voy a ir leyendo las preguntas y voy a marcar una respuesta por marcarla. Pero ya que lo vayamos haciendo juntos, quienes ya avanzaron, pues no hay ningún problema. Entonces me dice la primera pregunta, lo más importante es en una inversión es no perder dinero. Entonces, frente a esa afirmación, usted está altamente de acuerdo, medianamente de acuerdo o en desacuerdo. Por decir algo, yo voy a marcar con una X, recuerden con una X, la opción de la mitad. Le digo que usted vaya marcando también con la opción que usted se sienta más cómodo. La segunda nos dice, ¿aceptaría una baja rentabilidad hoy si en el largo plazo las ganancias van a ser superiores al promedio? Pues frente a esa situación, si usted hace una inversión, está altamente de acuerdo, medianamente de acuerdo o en desacuerdo. Yo voy a marcar una acá, repito, a manera de ejemplo. Dice la tercera, no le importa que la inversión sea poco líquida. ¿Qué quiere decir poco líquida? Que usted después se le haga complicado revenderla. Si en el largo plazo la rentabilidad es mejor que el promedio, usted dice si está altamente de acuerdo, medianamente de acuerdo o en desacuerdo. Voy a marcar hasta aquí a manera de ejemplo. Sí. Dice la cuarta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones le preocupa más respecto a sus objetivos de inversión de largo plazo? Dice, no acumular la suficiente riqueza para lograr los objetivos, que a lo largo de los años presenten momentos de pérdida. ¿Qué me preocupa a mí más? Repito, a manera de ejemplo, yo voy a marcar esto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor sus sentimientos sobre la inversión? Dice, prefiero las inversiones que minimizan la posibilidad de perder dinero. Puedo aceptar caídas periódicas en mi inversión si eso mejora mis oportunidades de ganar más dinero. Busco la máxima rentabilidad futuro sin importar las variaciones a corto plazo. Voy a marcar acá esta, repito, a manera de ejemplo. Sexta, si usted se acaba de enterar que el mercado de acciones hoy cayó un 10%, su reacción sería reducir su inversión en acciones, seguir monitoreando el mercado, no preocuparse porque es normal que el mercado tenga fluctuaciones. Acá, marco una aquí a manera de ejemplo. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su actitud frente a las rentas fijas, es decir, a los CDTs o bonos, comparada con las acciones? La baja rentabilidad de un CDT me hace preferir las acciones. El CDT tiene menor riesgo pero menor rentabilidad, por eso no es fácil decidir. La alta volatilidad del mercado de las acciones me hace preferir un CDT. Entonces, aquí vamos a marcar. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su forma de evaluar la rentabilidad de una inversión?
Mi mayor preocupación es qué pasó con mi inversión en el último mes. Lo que pasó en los últimos 12 meses es lo que realmente importa. Estudio la rentabilidad a lo largo de los años para determinar si es atractivo. Dice 8. Ok, 9. Dice, a continuación se muestra el comportamiento de 3 portafolios durante los últimos 12 meses entre diferentes escenarios. Selecciona si Clary se sienta más cómodo. Entonces, ¿cómo funciona esta pregunta? Me está diciendo que el portafolio A, lo máximo que puede llegar a ganar es 15%. En promedio gana el 12% y el escenario más malo es el 8%. El portafolio B, lo máximo que se puede ganar es el 3.5%, el 13.5%. En promedio se ha ganado el 11.5% y lo más mal que le ha ido ha sido el 9%. El portafolio C nos dice que lo máximo que se ha ganado, que se puede ganar es el 12%. En promedio se ha venido ganando el 11% y mal se gana el 10.5%. Ahí usted va a marcar, teniendo en cuenta sus comportamientos, si tomaría el portafolio A, el portafolio B o el portafolio C. Y finalmente la última pregunta nos dice, ¿cuál es la peor rentabilidad que está dispuesto a aceptar? 12% negativo, es decir, pérdida del 12%, 8% negativo, 4% negativo, o decir que definitivamente una pérdida no es aceptable para usted. Una vez hemos marcado todas las preguntas, es importante revisar que no se nos haya quedado ninguna por fuera o en su defecto no hayamos marcado ninguna 2 veces. Pasamos a la siguiente hoja, que es la hoja de resultados. Entonces, la hoja de resultados me ha arrojado un puntaje que es el de 32. Acá él me muestra cuál es mi perfil dependiendo del puntaje que obtuve. Entonces, por ejemplo, si yo estuve entre 41 y 50 puntos, lo que me está diciendo es que es una persona conservadora y que no está dispuesto a asumir muchos riesgos. Es decir, que invertir, por ejemplo, en criptomonedas o en acciones no es una buena alternativa para usted. Si saqué entre 31 y 40 puntos, en mi caso saqué 32, dice, usted es un inversionista moderado. Podría tener un portafolio con algunas inversiones de cosas, pero los montos más altos en opciones de bajo riesgo. Quiere decir que usted puede invertir en acciones y en bonos, pero que la recomendación es que el mayor parte de su inversión sea en renta fija, un bono o en CDTs. Y entre 20 y 30 puntos, lo que me está diciendo es que es una persona con un perfil agresivo. Es decir, que es una persona dispuesta a asumir pérdidas con la expectativa de ganar mayor dinero. Entonces, una persona así sí podría invertir en divisas, puede invertir en acciones o algunas herramientas de mayor riesgo. Entonces, digamos que esto era el portafolio, la evaluación del ejercicio. Repito, la idea es, no se preocupe, señora Angélica. La idea era, como decía, no hay respuestas correctas o incorrectas. La idea básicamente es como hacer como esa autorreflexión de saber, o sea, realmente hacia qué me siento yo más inclinado o hacia qué me sentiría yo mucho más cómodo si mañana decido una inversión. ¿No? Recuerde que hoy hoy hay un problema, y me van a perdonar la expresión, y es que hay muchas personas charlatanas, en temas financieros. Hay muchos charlatanes. Y usted encuentra personas en las redes, por ejemplo, yo en las redes sociales encuentro casi todas las semanas personas que te dicen, no, este es un super negocio, invierte tanto, a mí se me ha duplicado, se me ha triplicado. Entonces, realmente mi invitación es a que usted primero sea consciente hacia que se siente más cómodo, que entienda lo que está invirtiendo. Por favor, no voy a invertir en algo que usted no entienda cómo funciona y mucho menos invierta en algo que le hace una rentabilidad demasiado alta. Yo les agradezco muchísimo su participación, que hayan estado acá, que hayan sacado el tiempo, su muy buena disposición con las preguntas, con el ejercicio. Realmente me voy muy contento, yo disfruto mucho estos espacios y les deseo pues que haya sido provechoso para ustedes también y que pasen un feliz fin de semana. Gracias a ti, Ronald, por el espacio, por responder a todas las preguntas de todas las personas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buen día.